Descubre la verdad extraordinaria sobre neandertales y Homo sapiens, un legado inesperado revelado. José se sentó en el polvoriento ático de su abuela, rodeado de cajas olvidadas que parecían contener las respuestas a preguntas que aún no se atrevía a formular. La luz tenue iluminaba las motas de polvo que danzaban en el aire, y su corazón latía descontroladamente mientras abría la última caja. En su interior encontró un diario desgastado que perteneció a su abuelo, un hombre que había sido un autodidacta apasionado por la ciencia, pero también un recordatorio constante de las oportunidades que se le habían negado. Al leer las primeras páginas, una mezcla de orgullo y angustia lo invadió. Eran las voces de su familia marcadas por luchas y sacrificios las que resonaban con fuerza en su mente, desafiándolo a confrontar su propia valía como antropólogo en un entorno que poco valoraba su pasión y dedicación. Mientras el aire se llenaba de aromas añejos, el dilema se agolpaba en su pecho. ¿Era su esfuerzo y dedicación suficiente para recordar a su abuelo, o estaba destinado a ser enterrado en el mismo olvido que los sueños no cumplidos? Su mente, atrapada entre la ambición y la ansiedad, corría desenfrenada. Las miradas escépticas de sus colegas, quienes se negaban a reconocer su potencial por ser de un origen humilde, se entremezclaban con la voz de su abuela recordándole que la constancia es la madre del éxito. Esa presión constante lo llevaba a cuestionar cada paso que daba, una angustia que lo desgastaba. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. A medida que las palabras del diario trazaban una historia de descubrimiento sobre la conexión genética entre neandertales y Homo sapiens, su determinación se volvió más sólida, como un arrecife firme en medio de una tormenta. Cabalgar tesoros inexplorados lo convirtió en un explorador de su legado familiar, y las posibilidades se agolpaban en su mente. Pero había algo oscuro acechando en las sombras de su emoción, el resentimiento de aquellos que lo veían como un rival, una amenaza a sus estatus acumulados. Su salud emocional pendía de un hilo mientras navegaba por ese terreno minado de competencia y desconfianza. Cada avance en su investigación lo acercaba al reconocimiento que tanto deseaba, pero también lo exponía más a la crítica despiadada de quienes lo rodeaban. Aquel enorme dilema moral se cernía sobre él, como un manto pesado que lo aplastaba. Necesitaba decidir entre seguir la voz de su corazón o ceder ante la presión externa que lo atormentaba. Mientras su mente se debatía entre la angustia y la determinación, la imagen de su abuelo, un hombre que había luchado sin cesar, se alzaba como un faro en la neblina de sus dudas. ¿Sería capaz de llevar su legado, o se marchitaría como una flor marchita en el desierto de la indiferencia? Ya no podía mirar hacia atrás. Estaba frente a un abismo, con una carta antigua y un secreto familiar al alcance de su mano, justo cuando la verdad parecía escurrirse de sus dedos. ¿Sería ese el giro que cambiaría su destino o simplemente otro escalón hacia su caída? Mientras el eco de sus pensamientos resonaba en su mente, José tomó una decisión impulsiva: debía hablar con su supervisor. La inquietud lo había mantenido alejado de las interacciones, pero sabía que era esencial poner en marcha su proceso de validación. Con el diario de su abuelo cerniéndose sobre sus hombros como una capa delgada y pesada, se dirigió al campus universitario. La fragorosa mañana contrastaba con su estado interno, la luz del sol, a través de árboles frondosos, no lograba disipar la neblina de duda que lo envolvía. Su camino lo llevó a la oficina del doctor Salas, un hombre de amplia experiencia que, a pesar de ser reconocible en el ámbito, era también conocido por su enfoque conservador hacia los nuevos investigadores. Al abrir la puerta, se sintió pequeño ante la figura del académico, cuya mirada lo podría desmantelar con una sola cuestión. «José, un placer verte», dijo el doctor Salas, con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos.
¿Necesitas algo? Sí, he estado trabajando en un proyecto relacionado con la genética de los neandertales y Homo sapiens, respondió, su voz tambaleándose. El desprecio en la mirada del doctor Salas era palpable, había visto esa chispa de desdén antes, reflejada en otros. ¿Estás seguro de que es un tema adecuado para ti? Está lleno de complejidades, y sigues siendo joven en esta área, le espetó, con un tono que daba a entender que la juventud era un defecto a redimir. El dolor de esas palabras resonó en su interior como un tambor de guerra. ¿Era realmente su juventud una barrera insuperable? La sensación de estar siendo reducido a su edad lo llenó de furia, pero, al mismo tiempo, le sirvió de combustible. Recordó el legado de su abuelo y cómo había desafiado las expectativas. No podía dejar que el miedo lo paralizara. Quiero compartir mis hallazgos contigo, insistió, desafiando la mirada escéptica del doctor Salas. ¿Informes preliminares? Envíalos a mi correo electrónico. No tengo tiempo para especulaciones, marginó el doctor Salas, guiando su atención hacia un montón de papeles como si la interacción hubiese finalizado. José sintió una mezcla de frustración y determinación. Sin embargo, mientras se retiraba, un pensamiento empezó a fraguarse: si no podía demostrar su valía a través de la validación externa, podría enfocarse en la autovalidación. Con cada jornada laboral, podría destilar su investigación a través de métodos estrictos, convirtiendo ese dolor en conocimiento tangible. Entonces, esa noche, ante su computadora, se sumergió en una búsqueda frenética de información, recopilando datos, estudios recientes y teorías de vanguardia. Pasó horas leyendo y tomando notas, su mente se inundó con imágenes de descubrimientos y teorías evocadoras. En medio de ese océano de conocimiento, su autoconfianza comenzó a florecer. Si estaba destinado a ser un explorador de su historia familiar, también debía reclamar su lugar en la historia de la ciencia. Justo cuando creía que todo iba tomando forma, una notificación emergió en su pantalla, un nuevo comentario en un foro académico donde había compartido una pregunta polémica. ¿Por qué crees que tus datos son válidos? Le estaba retando un conocido investigador, alguien que podía hacer o deshacer su reputación. El pulso de José se aceleró. Esa era la oportunidad de demostrar no solo su competencia, sino su capacidad de defensa. Con cada palabra que tecleaba, sentía que se despojaba de sus dudas y se armaba para el enfrentamiento. Al finalizar su respuesta, comprendió que había cruzado un umbral, había tomado una decisión consciente y plena de enfrentarse a sí mismo y a su lugar en el mundo académico. Sin embargo, un nuevo desafío acechaba en el horizonte y estaba lejos de ser el último. La batalla por su validez apenas comenzaba. Mientras se recostaba en su silla, sintió que la tensión llenaba el aire. Las palabras del doctor Salas aún resonaban en su mente, pero ahora eran solo un eco en el fondo de un mar de determinación. ¿Estaría listo para enfrentarla? Crítica y, al mismo tiempo, la curiosidad insaciable de su difícil camino. La marea de incertidumbre fuese solo el principio. Un mar de posibilidades estaba a punto de abrirse ante él. La mañana siguiente, José se despertó con un nuevo propósito. El eco de las palabras del doctor Salas no lo abandonaba, pero había transformado el desdén en un reto personal. Así que, cuando llegó a la universidad, se sintió decidido a demostrar su valor no solo ante su supervisor, sino ante sí mismo. Sin embargo, el temor persiste. Aún era el joven investigador sin experiencia en un campo lleno de gigantes. Con su cuaderno en mano y una carpeta repleta de notas, se dirigió a la biblioteca, un lugar donde las ideas podían prosperar lejos de las miradas críticas. Se sentó en una mesa apartada, respirando hondo mientras la ansiedad se deslizó por su espina dorsal y puso su mente a trabajar. Sus hallazgos sobre los neandertales y los Homo sapiens debían ser presentados con claridad y contundencia. Durante las siguientes horas, navegó por cada estudio relevante, anotando lo que creía que respaldaría su postura. Cualquier dato que pudiera fortalecer su argumento se convirtió en un viejo amigo, un aliado en su búsqueda de validación.
Pero en un rincón de su mente, la sombra del juicio del doctor Sala se mantenía constante, haciéndolo cuestionar la profundidad de sus conocimientos. Era suficiente todo lo que había aprendido. Al caer la tarde, José decidió enfrentarse a ese temor y buscar el consejo de quienes sabían más que él. Lanzó un mensaje a un grupo de discusión online sobre antropología, presentando sus ideas y pidiendo críticas constructivas. Pero en su interior había algo que lo inquietaba, el que pasaría si, al final, sus hallazgos eran considerados triviales o, aún peor, incorrectos. El tiempo pasó y las respuestas comenzaron a llegar. Algunos comentarios eran alentadores, otros más críticos, pero cada respuesta funcionaba como un destello de revelación. La crítica constructiva abrigó su mente, impulsándolo a ser más riguroso en su análisis. Sin embargo, un mensaje se destacó. Un académico reconocido sugirió que se adentrara en el campo de las neurociencias para vincular el comportamiento con los cambios biológicos, algo que nunca había considerado. Este comentario encendió su curiosidad, desatando una tormenta de preguntas en su mente. ¿Era posible conectar la biología de nuestros ancestros con el comportamiento humano actual? Con el corazón palpitante, se sintió atraído por la idea de ampliar su investigación. Esa noche, se desveló investigando simultáneamente sobre neurociencia y antropología, arrojando luz sobre un campo que nunca antes había explorado. Por primera vez, se dio cuenta de que su enfoque, lejos de ser una limitación, podría ser una ventaja. La frescura de su perspectiva juvenil podría aportar nuevas ideas a un campo estancado en teorías consolidadas. Sin embargo, el reto de aceptar una nueva dirección era agobiante. ¿Podría realmente llevar a cabo un proyecto multidisciplinario? La duda volvió a germinar, pero con ella también la motivación. José sabía que abandonar el enfoque tradicional podría brindarle la validación que tanto anhelaba. Con cada página que leía, cada dato que recopilaba, vislumbraba un nuevo futuro académico que se alzaba frente a él. Una vez más, la noche llegó, y mientras revisaba una de sus investigaciones, una revelación asombrosa brotó en su mente. Había una conexión directa entre la genética que estudiaba y las interacciones sociales actuales. Si utilizaba su trabajo como un puente entre ambas disciplinas, tal vez podría presentar no solo un argumento sólido, sino una verdadera contribución al conocimiento. La presión y la emoción se entrelazaban en su pecho, impulsándolo hacia adelante. Entonces, un mensaje interrumpió su concentración. Era una invitación a un simposio sobre evolución y comportamiento humano. Su mente se llenó de posibilidades. ¿Sería este el escenario donde podría presentar sus ideas? Con un nuevo fuego en su interior, la renuencia se desvaneció y la determinación lo abrumó. Estaba decidido. Pero, al mismo tiempo, la pregunta que lo había mantenido despierto la noche anterior surgió de nuevo. ¿Sería capaz de soportar la presión de este nuevo desafío? Con un soplo de aire renovado, José se sentó erguido frente a la pantalla de su computadora. Su camino hacia la validación se había vuelto más complejo, pero eso solo aumentaba la emoción. Ahora sabía que la batalla por su validez no era solo personal, se estaba transformando en su legado científico, y el simposio podría ser su primer paso importante. ¿Qué dirección tomará esta nueva travesía? La respuesta aguardaba en el horizonte. La luz del día se filtraba a través de la ventana de su habitación, iluminando un caos de libros, apuntes y pantallas, todos enredados en la búsqueda de un sentido más profundo de su investigación. José miró el reloj. Cada tic del segundero parecía reverberar con la urgencia que sentía en su interior. El simposio se acercaba rápidamente, y con ello, la presión de demostrar que su propuesta era más que una suma de ideas, debía ser una revelación. Durante esos días previos, la investigación había tomado un rumbo frenético. José profundizaba en la neurociencia, explorando cómo los cambios biológicos influyen en las conductas sociales humanas. Las conexiones entre la genética y el comportamiento emergían de sus lecturas, entrelazando su conocimiento con esa chispa que había despertado su curiosidad. Sin embargo, cada descubrimiento traía consigo un torrente de dudas. ¿Realmente podía unir esas ideas de manera coherente y convincente?
A medida que sus notas crecían en complejidad, también lo hacían sus miedos. El eco de la crítica del doctor Salas resonaba en su mente, como un mantra que lo instaba a cuestionar cada afirmación. Temía que su enfoque multidisciplinario fuera considerado un desliz entre académicos más establecidos. La posibilidad de ser el blanco de burlas por su audacia lo mantenía despierto por las noches. Pero, en esa inquietud, también había un destello de determinación. Decidió que no podía darse el lujo de aferrarse a la duda. La combinación de neurociencia y antropología no solo era una novedad, sino que también podía ofrecer una perspectiva fresca y necesaria. Esa idea lo motivó a programar una serie de reuniones con investigadores con más experiencia, buscando absorber su conocimiento y experimentar con sus ideas antes del gran evento. Colaborar y discutir le permitió integrar visiones distintas, solidificando su confianza en el camino que había elegido. Las sesiones de trabajo se convirtieron en espacios de revelación, donde José se dejó llevar por la energía de compartir su pasión. La interacción con sus colegas no solo pulía sus conceptos, sino que también le otorgaba un sentido de pertenencia que había perdido en su trayectoria académica. Al enfrentarse a sus propios temores, se dio cuenta de que cada crítica podía ser un peldaño hacia su crecimiento y que el conocimiento crece en comunidad, aunque su trabajo fuera en última instancia individual. Así, José comenzó a esbozar lo que sería su presentación. El hilo conductor entre los neandertales y Homo sapiens no solo era una cuestión de diferentes líneas evolutivas, sino un viaje a través de la biología que definía las relaciones y comportamientos de nuestra especie. Las palabras brotaban con urgencia, y cada párrafo se iba tejiendo con la promesa de una revelación. Sin embargo, la eterna sombra de la duda seguía a su lado, cuestionando si realmente estaba preparado para lo que se avecinaba. La noche anterior al simposio, la ansiedad estaba a flor de piel. José revisó su discurso una y otra vez, enfrentando la perversa tentación de dejarlo todo en la estantería para protegerse del juicio. Pero una chispa de determinación lo detuvo. Sabía que había sumado valor a su perspectiva, y permitir que el miedo lo dominara era una traición a su propio crecimiento. Con el corazón acelerado, concluyó que no podía encerrarse en la inseguridad. Con un último vistazo a sus notas, se dio cuenta de que había llegado el momento de enfrentar no solo la crítica ajena, sino también la interior. Manifestando un propósito renovado, se dijo a sí mismo que su legado no era algo que dependía de la validación externa, sino de la sed de conocimiento que ardía en su interior. En ese instante, comprendió que su verdadera batalla era entre el miedo al fracaso y la ambición de aprender. El día del simposio finalmente llegó. Las luces del auditorio estaban sobre él, y los rostros expectantes se volvieron una maraña de emociones en su mente. José respiró hondo, listo para enfrentar el desafío que se cernía sobre su nuevo camino. Pero, en el fondo, una inquietante pregunta continuaba resonando: ¿sería capaz de transformar su pasión en una realidad palpable, o sería el escenario del simposio su mayor derrota? El auditorio estaba impregnado de murmullos y el aroma de café, un ambiente que intoxicaba con la energía de las expectativas. José, en su lugar, buscaba aferrarse a la claridad en medio de la tempestad de pensamientos. Las miradas curiosas a su alrededor se volvían un peso, y la presión lo empujaba hacia una dualidad interna: el deseo ardiente de compartir su descubrimiento y el temor de exhibir una vulnerabilidad que podría ser su perdición. Mientras el presentador del evento iniciaba los discursos, su mente reelaboraba cada sección de su exposición. Hizo un esfuerzo consciente por enfocarse en los hechos y el hilo narrativo que había construido. La interconexión de la biología y la sociología no era solo su teoría, sino un reflejo de todo lo que había aprendido, todo lo que había luchado por entender. Ahora, en el auge de este desafío, sabía que aquellos minutos podrían definir su carrera. Cuando llegó su turno, el mundo exterior se desvaneció. Tomó un profundo aliento, consciente del temblor en sus manos. A medida que comenzó a hablar, sus neuronas parecían conectar cada concepto con una velocidad vertiginosa, mientras el conocimiento adquirido en el último mes brillaba en su mente. Las palabras surgieron con una pasión que lo sorprendió a él mismo.
Había estado enclaustrado en su mente por tanto tiempo que finalmente, la conexión entre su investigación y la presentación ante el público le devolvía el aire. Cada diapositiva que pasaba era un nuevo escalón hacia la revelación que anhelaba compartir. José se adentró en el análisis de las similitudes y diferencias entre neandertales y Homo sapiens, destacando la influencia de los factores biológicos en la construcción de sus sociedades. Las microexpresiones de su audiencia reflejaban interés, y eso alimentaba su entrega. Sin embargo, a medida que avanzaba, vislumbró al doctor Salas al fondo, con esa impresión de desdén que había temido. Un escalofrío recorrió su espalda y, sin poder evitarlo, las dudas comenzaron a filtrarse de nuevo en su mente. ¿Era su enfoque realmente válido? Se sintió vulnerable ante esa mirada crítica que parecía expresar la palabra fracaso. Pero justo en ese instante, recordó a sus colegas, las conversaciones inspiradoras, y cómo había transformado las críticas en mejoras. Decidió que sus palabras no debían ser moldes para evitar el juicio, sino semillas para el diálogo futuro. Al finalizar su exposición, un aplauso resonó en el auditorio. José sintió como una parte de su inseguridad se desvanecía en el aire. Sin embargo, justo cuando su corazón comenzaba a calmarse, el doctor Salas se levantó para hacer una pregunta. La voz de su crítico era aguda, la amenaza oculta. ¿Cómo puede sostener que una simple combinación de datos biológicos y conductuales puede explicar fenómenos tan complejos? ¿No crees que es una simplificación peligrosa? Las palabras eran como clavos, hundiéndose profundamente en su confianza. José sintió un torbellino de emociones, el miedo denominador común de su viaje se manifestaba de nuevo. Pero al mirar a la audiencia, recordó por qué había luchado tanto. Había un propósito detrás de su trabajo, algo que no podía ser desestimado por un ataque directo. Determinado, tomó la palabra. Su respuesta se sintió como un acto de afirmación, tallando su esencia ante la incomprensión de algunos. Lo que he presentado hoy no es una verdad absoluta, sino un espacio para el diálogo. La ciencia es un viaje, no un destino. La tensión en la sala era palpable. Su respuesta había resonado, sí, pero la confrontación había encendido algo en su interior, la urgencia de seguir contestando las preguntas que se alzaban sobre su investigación. Al acabar el simposio, mientras la audiencia comenzaba a dispersarse, José se sentía dividido. Había defendido su proyecto, sí, pero sabía que el verdadero trabajo apenas comenzaba. Las preguntas del doctor Salas lo habían dejado pensando. ¿Realmente estaba preparado para abrir un nuevo camino en su disciplina? La batalla había sido una victoria, pero la guerra, una cuestión de resistencia. Al salir, su mente bullía de energía e ideas. Sabía que tendría que enfrentar más que críticas, habría que navegar por territorios académicos inexplorados, construir una red de apoyo sólida. Sin embargo, una inquietante verdad lo seguía: el verdadero desafío no era solo el mundo exterior, sino el que habitaba en su interior. La duda persistente de si su descubrimiento podía realmente cambiar algo en el campo era un espectro que lo seguiría hasta la próxima etapa de su evolución. Mientras se alejaba del auditorio, una sensación de determinación se apoderó de él. Tenía que llevar su investigación más allá, el futuro de su carrera dependía de ello. Pero no solo eso, la búsqueda de la verdad sobre la humanidad, en todas sus dimensiones, merecía ser explorada. Mientras se aventuraba hacia lo desconocido, una pregunta crucial lo acompañaría: ¿estaba dispuesto a desafiarse a sí mismo y a sus propios límites para descubrir esa verdad? La noche había caído cuando José se sumergió en la penumbra de su estudio, con los apuntes dispersos sobre la mesa como un campo de batalla. El eco del auditorio aún resonaba en sus oídos, pero ya fuera del alcance de las críticas y la presión, su mente se sentía más libre. Era el momento de confrontar la verdad que había descubierto, pero también lo que esa verdad significaba para él. Revisó las diapositivas de su presentación, su corazón aún acelerado por la energía del evento. La emoción inicial se estaba transformando en una batalla más personal, la inseguridad se enredaba con la sed de conocimiento.
La noción de la interconexión entre biología y sociología brillaba intensamente, pero el escepticismo del doctor Salas había cruzado su mente. ¿Y si todo lo que había construido se desmoronaba ante una lógica aparentemente sólida? Mientras organizaba sus notas, una vulnerabilidad inesperada lo invadió. Se miró en el espejo al otro lado de la habitación, enfrentándose a sí mismo. El José del auditorio era un reflejo de quien deseaba ser, un científico audaz, firme y decidido a marcar la diferencia. Sin embargo, el reflejo también contenía la voz de la duda, esa que susurraba sobre sus limitaciones y las barreras que el mundo académico era capaz de levantar. Con un clic en su computadora, comenzó a investigar más sobre la crítica que había recibido. Cada papel, cada artículo, cada crítica le ofrecía una oportunidad de fortalecer su postura. La defensa intelectual no solo era un acto contra el doctor Salas, sino un reto personal. ¿Podría refutar sus cuestionamientos? En lugar de sentirse abrumado, la presión se transformaba en combustible. Esto requería más que el mero deseo, era necesaria una estrategia meticulosa. José tomó un viejo cuaderno, uno que había comenzado a llenar con reflexiones y apuntes a lo largo de años de investigación. Con furia, empezó a esbozar ideas, conectando datos de diversas disciplinas, satisfaciendo las preguntas que él mismo se planteaba. Su mente se llenó de conexiones nuevas, de matices que antes le habían parecido irrelevantes. La complejidad del hombre y su desarrollo social se desnudaba ante él, y no solo como un objetivo académico, sino como un viaje personal. Cada página escrita se sintió como una derrota de la inseguridad. La ira sana por no haber sido entendido se transformaba en una convicción renovada. ¿Qué pasaría si pudiera mostrar que la aparente simplicidad de su hipótesis era, de hecho, un portal hacia un entendimiento más profundo? Se imaginó sosteniendo una charla en la que no solo defendiera su trabajo, sino que desafiara a sus críticos a repensar sus propios prejuicios. La noche avanzaba y, desde el exterior, la ciudad continuaba su rutina indiferente. Sin embargo, para José, el tiempo era distinto, el silencio de su estudio se transformó en un santuario que lo alentaba a romper barreras. La lucha abierta no solo era contra la crítica académica, sino también contra la expectativa propia de ser perfecto. Cada error, cada duda, eran parte del tejido de su crecimiento. Sin embargo, algo lo hizo detenerse. Mientras escribía un párrafo concluyente, la idea de compartirlo con colegas llegó a su mente como una oleada de temor. ¿Realmente estaba listo? De repente, la sensación de invencibilidad perdió fuerza. La balanza entre estar preparado y dar un salto al vacío se inclinaba hacia la duda. Con una mezcla de ansiedad y determinación, decidió dar un paso decisivo. Con el primer clic, envió un mensaje a un grupo de académicos que valoraba: ¿pueden revisar mi análisis sobre las interacciones de neandertales y Homo sapiens? Estoy dispuesto a escuchar tanto las críticas constructivas como las sugerencias. Cerró el laptop, sintiendo un peso caer de sus hombros. En ese instante, José se dio cuenta de que el verdadero crecimiento profesional a menudo se produce en la intersección de la vulnerabilidad y el desafío. Había dado un paso que lo acercaba a su objetivo, pero el siguiente podría ser más letal. La pregunta seguía latente: ¿qué respondería la comunidad académica? Y, lo más importante, ¿estaba preparado para encarar la verdad que pudiera salir de ahí? Los días que siguieron al envío de su mensaje fueron una mezcla de anticipación y ansiedad. Cada notificación en su teléfono provocaba que su corazón saltara, el pulso se aceleraba ante la expectativa de una respuesta. La incertidumbre era un peso constante, una sombra que oscurecía sus pensamientos más optimistas. Sin embargo, en lugar de dejarse llevar por el pánico, José optó por canalizar esa energía en su investigación. Pasó horas revisando sus notas, ampliando sus referencias, profundizando en teorías que nunca pensó que podrían ser relevantes. Se obsesionó con fuentes históricas y emergentes sobre la coexistencia de especies, buscando no solo argumentar con evidencia, sino conectar emocionalmente con su audiencia.
Cada nuevo hallazgo se convirtió en una chispa, una motivación adicional para ilustrar no solo su hipótesis, sino el impacto de ella sobre la comprensión del ser humano en su totalidad. Pese a la presión, sentía que su pensamiento se afinaba. Las conexiones que había establecido antes comenzaron a tejerse en un tapiz más complejo y fascinante. Se daba cuenta de que no solo estaba defendiendo un argumento académico, estaba hablando del futuro de la investigación en su campo. La idea de que sus conclusiones podrían remodelar la manera en que entendemos la humanidad lo entusiasmaba y asustaba a partes iguales. El día llegó finalmente. Abrió su correo electrónico y tras un par de mensajes triviales, vio la respuesta que había estado esperando. Era un correo extenso, lleno de anotaciones y críticas, pero en lugar de desánimo, sentía un impulso. Los comentarios eran duros, pero justos. En su lectura, notó que existían oportunidades para refinar su trabajo, para desafiar sus propias suposiciones y fortalecer sus argumentos. Fue a la vez un golpe y un regalo. Se sentó en su escritorio, su pluma trazando líneas en el papel con una energía renovada. No solo estaba respondiendo a las críticas, estaba aplicando un nuevo enfoque, retando a quienes lo habían cuestionado. Era un diálogo que no buscaba ganar, sino crecer. En su corazón, había algo más que lucha, había una determinación de salir del fuego como el acero, forjado en la adversidad. Con cada revisión, comenzó a vislumbrar la posibilidad de una reunión donde podría presentar sus ideas nuevamente, quizás en un contexto más acogedor, donde la discusión se pudiera dar sin la sombra del juicio inmediato. Se propuso, entonces, hacer un seminario, donde expondría su visión, acompañado de los argumentos reforzados. Su mente desenfrenadamente inquieta comenzó a fabricar un formato metódico, incorporando ejemplos visuales, estudios de caso y preguntas provocadoras para despertar el interés de su audiencia. Pero justo cuando el entusiasmo alcanzaba su punto máximo, una voz en su mente interrumpió repentinamente. ¿Qué pasaría si su seminario no lograba el impacto esperado? ¿Y si, por el contrario, reafirmaba las críticas, convirtiéndolo en un blanco en lugar de un referente? La duda lo acobardó brevemente. Era un momento que podría catapultarlo o dejarlo en ruinas. A pesar de la incertidumbre creciente, tomó una decisión trascendental, accedió a un auditorio más grande, uno que nunca antes había imaginado explorar. La adrenalina se apoderó de él. Este era su momento, y cualquier resultado sería una oportunidad de crecimiento. Mientras reflexionaba sobre su presentación, una mezcla de nervios y excitación atravesó su ser. Sabía que estaba al borde de algo extraordinario. La pregunta que resonaba en su mente mientras ensayaba ante el espejo era clara: ¿sería capaz de transformar sus vulnerabilidades en su mayor fortaleza? Con cada ensayo, su confianza empezó a crecer. Sin embargo, quedaba una incertidumbre que lo acompañaba. ¿Realmente estaba preparado para la verdad que podría salir de este nuevo desafío? La sala estaba en silencio cuando José se enfrentó al público. Las luces del auditorio eran intensas, casi opresoras, su aliento se agitaba mientras buscaba en su interior una fuente de fortaleza. Sabía que miles de ojos lo observaban, y el peso de aquella expectación amenazaba con desbordarlo. Su mundo académico se reducían a ese espacio limitado, donde cada palabra podía ser interpretada y cada interrupción, tanto un desafío como una oportunidad. Inició su presentación con un argumento que había afinado y pulido. La efectividad de su exposición dependía de que lograra captar la atención de su audiencia desde el principio. Habló de los neandertales y Homo sapiens, de su coexistencia y de los mitos que, a lo largo de los años, habían distorsionado la percepción de estos antiguos seres humanos. En su discurso, no solo pretendía educar, aspiraba a transformar la narrativa misma que rodeaba la evolución humana. Cada diapositiva le daba sustrato a sus palabras y se sentía cada vez más seguro a medida que las conexiones entre sus puntos se hacían evidentes. Sin embargo, mientras avanzaba, las sombras de sus inseguridades comenzaron a deslizársele por detrás. Uno de los oyentes, un crítico conocido y temido por su aguda perspicacia, levantó la mano y, con aire desafiante, cuestionó la validez de su interpretación sobre las interacciones entre especies.
José sintió que el aire se le escapaba. La voz del crítico resonaba como un eco a través de su mente, ahondando en su miedo a la invalidación. A medida que respondía, logró escuchar en su mente un murmullo persistente. ¿Está tu argumentación lo suficientemente fundamentada? Esa pregunta se convirtió en su hilo de argumento. En lugar de defenderse, eligió abrazar sus propias dudas, transformándolas en una invitación a la reflexión. Es cierto, hay muchas interpretaciones, respondió, con una serenidad que sorprendió incluso a sí mismo. La ciencia evoluciona, y así también nuestro entendimiento. El diálogo se transformó en un intercambio dinámico. Cada pregunta era una oportunidad para recuperar la confianza. José comenzó a darse cuenta de que el conflicto no era un obstáculo, sino un vehículo para la profundización del conocimiento. En el transcurso de la discusión, sus miedos iniciales se convirtieron en chispas de inspiración. Sintió como el calor de la audiencia se transformaba en un cálido apoyo, como si muchas personas allí reconocieran la vulnerabilidad que él había mostrado al desafiar sus propias certezas. Con cada debate nutrido por preguntas difíciles, creció su capacidad de argumentar. José se dio cuenta de que estaba no solo defendiendo sus ideas, sino también forjando alianzas en el proceso. La sala que antes se sentía hostil ahora se había convertido en un espacio de aprendizaje compartido. Aunque no todos aceptaron su visión, muchos comenzaron a considerar sus puntos de vista con una apertura que lo animó aún más. Al final de su exposición, la ovación fue genuina, pero no fue eso lo que realmente emocionó a José. Fue el sentir que había logrado conectar a un nivel más profundo con sus oyentes, y que, de alguna manera, había sembrado la semilla de un diálogo más amplio sobre la humanidad y su complejidad. Mientras caminaba por el pasillo, con el eco de los aplausos aún resonando en su mente, José no podía evitar preguntarse, ¿qué pasaría si llevara este enfoque al siguiente nivel, formando un grupo de discusión para explorar colectivamente estos conceptos? La idea lo desbordaba, un camino aún inexplorado lleno de posibilidades. Su corazón latía con fuerza, el momento de la verdad había llegado, pero también era solo el principio. La energía de la sala aún reverberaba en la cabeza de José mientras dejaba atrás el escenario. La presentación había sido un éxito, pero en su interior, una pregunta persistente surgió. ¿Qué pasaría si su audacia lo llevara a un lugar aún más significativo? Esa noche, mientras se sentaba a preparar su propuesta para un grupo de discusión, un torrente de ideas se arremolinaba en su mente. No solo quería compartir su conocimiento, sino también cultivar un espacio donde la curiosidad y la búsqueda de la verdad pudieran florecer. Visualizó un grupo diverso, un microcosmos de pensadores, académicos y curiosos, donde cada voz sumara al diálogo. Al conceptualizarlo, sintió un impulso casi eléctrico. Era el momento de trascender su figura como simple expositor, debía convertirse en un facilitador de aprendizaje colectivo. La idea de empoderar a otros a cuestionar e investigar encendió en él una pasión renovada. Sin embargo, no tardó en llegar la sombra de la duda. ¿Qué te hace pensar que puedes llevar a cabo algo así? Resonó en su mente. La voz de su crítica interior se alzaba, haciéndolo vacilar. La verdad era que había fracasado en varios intentos anteriores de establecer discusiones académicas antes de convertirse en un presentador de renombre. Sin embargo, esta vez, había tenido un destello de confianza. La confrontación había sido un catalizador, había aprendido que el desacuerdo podía ser fértil, tomó un respiro profundo y decidió desarrollar su propuesta. Crear un marco claro que promoviera no solo la exposición de ideas, sino también un análisis crítico de cada punto de vista presentado sería esencial. José comenzó a esbozar preguntas provocativas que pudieran impulsar un diálogo interesante, sabiendo que, en la incomodidad del desacuerdo, se encontraba el verdadero aprendizaje. Al día siguiente, se decidió a reunir a un grupo inicial de colegas en su universidad. Cada uno de ellos había sido previamente alentador de su trabajo y estaban intrigados por la perspectiva evolutiva que había empezado a explorar. José se encontraba nervioso. En su mente, resonaba una pregunta: ¿qué haría si el interés que él sentía no era compartido?
Lo que antes había sido empoderamiento se tornó en ansiedad a medida que se acercaba la reunión. En la sala de conferencias, sus colegas llegaron uno a uno. Algunos llevaban libros, otros apuntes de las charlas, y mientras se asentaban, José sintió que se apoderaban de la atmósfera del espacio. Una mezcla de expectativa y tensión llenó el aire. Al iniciar el diálogo, notó que, a pesar de sus nervios, había algo diferente en su postura. Su propósito estaba claro. Presentó su idea de un grupo de discusión adaptativa en la que el conocimiento se construiría colectivamente. A medida que exponía los temas y preguntas previstas, podía ver que algunos de sus colegas mostraban interés genuino, mientras otros fruncían el ceño con escepticismo. Un profesor que llevaba años en la disciplina interrumpió, su tono cargado de curiosidad y resistencia. Las ideas son solo eso, ideas. ¿Cómo podemos dar sentido a todo esto sin una metodología rigurosa? Cuestionó con voz firme. Al escuchar la palabra metodología, la duda volvió a surgir en su pecho. No obstante, en lugar de cerrar el diálogo, se sintió animado por el desafío. Con cada respuesta que daba, estaba forjando un camino para que las ideas fueran examinadas y refinadas. La tensión del debate comenzó a disiparse, transformándose en un espacio fértil para la colaboración. José comenzó a darse cuenta de que, aunque partía de una idea visionaria, cada uno de ellos podría contribuir a dar forma a lo que valdría la pena explorar. Hablar de metodología solo haría que la discusión fuera más rica. Sin embargo, cuando la reunión concluyó, las palabras de su crítico persistirían en su mente. La metodología es crucial, resonó, recordándole que aún quedaban vacíos en su ideación. José sabía que debía confrontar este aspecto antes de avanzar. A medida que reflexionaba sobre esa sesión, se sintió motivado a buscar mentoría, a estudiar y a profundizar en teorías que podrían fortalecer su proposición. Había un sentido de urgencia, como si el tiempo no le estuviera esperando. Con cada paso que daba hacia la construcción de su propio espacio de discusión, la necesidad de validar su propuesta se volvía más palpable. Estaría listo para enfrentar no solo las preguntas de sus colegas, sino también sus propias inseguridades en una conversación más amplia. A medida que se alejaba de la sala, una nueva pregunta resonaba en su mente, profunda y desconcertante: ¿qué habilitaciones necesitaría para validar su voz no solo ante sus pares, sino ante el mundo? La búsqueda de respuestas había comenzado, y él estaba listo para enfrentar todo lo que viniera. José había llegado a un punto crucial en su vida académica. Había pasado de ser un joven atrapado en la inseguridad y el miedo a las críticas, a convertirse en un investigador audaz dispuesto a desafiar no solo a los demás, sino a sí mismo. Frente al nuevo clima de incertidumbre, había aprendido a navegar sus temores transformándolos en motores de crecimiento. El viaje culminante de su transformación había llegado con la creación del grupo de discusión sobre antropología y neurociencia. Cada encuentro se había convertido en un espacio vibrante de intercambio intelectual, donde sus colegas compartían no solo sus opiniones, sino también sus experiencias, abriendo un abanico de posibilidades en la forma en que se abordaba la ciencia. El escepticismo inicial se había desvanecido, dando paso a un diálogo auténtico y enriquecedor. Todos participaban, y eso fomentaba un sentido de pertenencia que había anhelado durante tanto tiempo. Un día, mientras organizaba los apuntes de las últimas reuniones, un correo electrónico llegó a su bandeja de entrada. Era una invitación para presentar su trabajo en una conferencia internacional de antropología. El corazón de José se aceleró. Era lo que había buscado, un reconocimiento que validaba no solo su investigación, sino también el esfuerzo colectivo de su grupo. Se dio cuenta de que había trascendido la búsqueda de validación personal, ahora representaba una nueva ola de conocimiento en la que otros, al igual que él, podrían encontrar un espacio. Con un nuevo enfoque, comenzó a preparar su presentación para la conferencia. Aparte de los conceptos que había trabajado en su grupo, decidió incluir las opiniones de sus colegas y las metodologías que habían ido refinando juntos.
José sabía que su trabajo no se trataba solo de una opinión, sino de una contribución a un diálogo más amplio y diverso. El día de la conferencia, su nerviosismo era palpable, pero esta vez, llevaba consigo el respaldo de sus colegas y el conocimiento compartido que había integrado en su investigación. Con una sonrisa decidida, subió al escenario, sintiendo su corazón latir con fuerza. A medida que habló, sintió que cada palabra fluía naturalmente. Ya no era un joven investigador buscando aprobación, se había transformado en un referente de su campo, un explorador de conexiones inexploradas. Mientras respondía a las preguntas de la audiencia, la presión de la crítica fluía como un vehículo para el intercambio de ideas. Se sentía mejor preparado que nunca. Había finalmente abrazado la identidad de un académico riguroso, capaz de desafiar y sostener su posición. Y lo más importante, había aprendido a encontrar el valor en la colaboración. El real sentido de la ciencia residía en la sumatoria de voces y perspectivas. Al finalizar su presentación, el aplauso no se hizo esperar, resonando como un eco de validación. Había llegado a un lugar donde su búsqueda de reconocimiento ya no era solitaria, sino que se entrelazaba con aquellos que compartían sus preocupaciones y aspiraciones. El aplauso no solo celebraba su trabajo, sino también la constitución de un entorno donde el aprendizaje era un imperativo colectivo. Esa noche, mientras reflexionaba, se dio cuenta de que había encontrado su lugar en la academia. No solo había logrado superar sus miedos, también había logrado crear un espacio donde otros podrían florecer. Reconoció la responsabilidad que esto conllevaba, sabiendo que tenía mucho por hacer, pero confiado en que estaba en el camino correcto. A partir de ese momento, la pregunta ya no era si podría validarse ante los demás, sino cómo podría contribuir a construir un legado que inspirara a futuras generaciones de investigadores. Su abuelo, el autodidacta que había soñado con el conocimiento, ahora podía descansar tranquilo. Su legado estaba en buenas manos. Mientras José miraba por la ventana al horizonte, sintió que una chispa de esperanza iluminaba su corazón. La verdadera transformación había sido una convergencia de experiencias y aprendizajes. Con el tiempo, había aprendido que cada desafío traía consigo la semilla de la oportunidad. Y esa fue la verdad extraordinaria que estaba destinado a descubrir y transmitir. Ahora, más que nunca, inicia un nuevo capítulo con un propósito claro. Eran los momentos de duda, de miedo, de marchitas inseguridades, los que habían moldeado su carácter y su camino. Así que, con una sonrisa en los labios, se comprometió a seguir explorando la fascinante conexión entre genética, comportamiento e historia humana. Así culmina su proceso de transformación. José había conquistado sus miedos y solidificado su lugar en el mundo académico. Ahora era un referente, dispuesto a seguir desafiando y siendo desafiado en busca de la verdad. No esperen ni un segundo más para unirse a este viaje transformador. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias inspiradoras y emocionantes. Dejen un me gusta ahora y alimenten el algoritmo. Y, por favor, comenten sus pensamientos sobre este final y compártanlo con al menos 5 amigos que necesiten ver este cierre poderoso. Este es el momento de mostrar su apoyo.